Muy buenas a todos, bienvenidos a la serie de videos resumen de la novela ligera de Mushoku Tensei. Mi nombre es Ezio y voy a estar a cargo de esta nueva sección. A lo largo de varios videos voy a resumir los volúmenes de esta hermosa novela ligera. También voy a incluir datos importantes y detalles de los principales personajes con algunas de sus características más relevantes. Un detalle que quisiera aclarar es que algunos nombres de hechizos, escuelas o técnicas de espada pueden variar dependiendo de la traducción. Y recuerden que algunas de las imágenes utilizadas pertenecen al anime que fue recientemente estrenado, y otras se usaron solamente para representar algunos de los hechos narrados, como así también se utilizaron imágenes de la novela ligera. Sin mucho más que agregar, le doy inicio a la serie de videos de Mushoku Tensei. Comencemos. En el comienzo de esta historia nos encontramos en Japón, presenciando los últimos momentos de la vida de un hombre de 34 años, un hikikomori arrepentido de cómo ha vivido hasta ahora. Ni siquiera la reciente muerte de sus padres lo motivó a salir para asistir a su entierro. La causa de su miedo es a raíz de un trauma que sufrió en la escuela hace más de 10 años, por lo que no ha salido de su casa en todo ese tiempo. Cuando sus hermanos vuelven del funeral, lo encuentran tocándose en su habitación, por lo que le dan una paliza brutal, y a pesar de haberles suplicado y llorado, lo echaron de su casa sin pensarlo. Soportando el dolor de sus costillas rotas, vagó bajo la lluvia dando tumbos por las calles de la ciudad, pensando en qué hacer. Lo lógico sería encontrar un trabajo, pero dada su condición y al no tener un domicilio, era muy difícil lograrlo. En ese momento, comprendió que su vida había llegado a su fin, y aunque esto no le molestaba, un pensamiento invadía su cabeza. Si tan solo pudiera empezar otra vez, desde el principio. Al mismo tiempo, algunos recuerdos de su pasado en la escuela vienen a su mente. Desde la primaria se le consideró un chico muy listo, aunque no le iba tan bien en los estudios como en los deportes. Ya en secundaria, las cosas cambiaron. Todo lo que le enseñaban le parecía una pérdida de tiempo, y por eso se unió al club de computación, y desde ese entonces solo se preocupaba por tener su computadora actualizada. Pero el quiebre en su vida ocurrió cuando un día cualquiera, en el buffet del colegio, tuvo una pelea sin sentido en donde quedó totalmente en ridículo frente a todos, sufriendo una gran humillación. Luego de que le den una gran paliza, lo desnudaron frente a todo el instituto, y le sacaron fotos con sus celulares, divulgándolas por toda la internet. Desde ese entonces, prefirió dejar de asistir al colegio por más de un mes, pero ese tiempo no fue suficiente, ya que jamás pudo superar todo lo que le causaron, quedando totalmente controlado por sus traumas que le impidieron volver a salir de su casa. Durante todos esos años, aprendió a hacer muchas cosas por internet, pero siempre se hartaba de todo y abandonaba sus proyectos en cuanto veía a alguien que lo hacía mejor que él. En su interior pensaba que como mínimo podría haberse esforzado más, y le gustaría tener la oportunidad de volver a primaria, o al menos 1 o 2 años atrás. Si se esforzaba al máximo, aunque no sea el mejor, podría llegar a ser un profesional. Pero él sabía que se estaba autoengañando, sabía que nunca se ha esforzado, y aunque volviera al pasado, seguramente cometería los mismos errores. De un momento a otro, vuelve a la realidad al oír gente discutiendo, pero por el fuerte ruido de la lluvia no distingue de dónde proviene. Cuando al fin logra verlos, distingue a 2 chicos y una chica, y aunque no quería meterse en la discusión, sus piernas lo fueron llevando hacia ellos. En ese preciso instante, ve un camión que iba a una gran velocidad directo a los 3 jóvenes. El conductor del camión estaba dormido, pero ninguno de los 3 había notado en absoluto lo que sucedía. Intentó avisarles alzando su voz, pero hacía 10 años que no gritaba. Además, el dolor de sus costillas le impidió gritar con fuerza y su débil grito quedó tapado por el ruido de la lluvia. Y a pesar de que una parte de él no quería salvarlos, algo le decía que de todas formas debía intentarlo. Dando tumbos, corrió tan rápido como pudo, después de casi no haber usado sus piernas por muchos años. Uno de ellos se percata del camión y abraza a la chica para protegerla, pero el otro joven que estaba de espaldas no se da cuenta de nada. Al llegar a ellos, logra agarrar del cuello de la camisa a este chico despistado y lo lanza con todas sus fuerzas a un costado.
pero el camión ya se encontraba frente a él y sin darle más tiempo a nada, lo choca haciéndolo volar hasta golpearse contra una pared de cemento. Aún no estaba muerto, seguramente porque la grasa acumulada de su cuerpo amortiguó el golpe, pero el camión volvió a aparecer frente a sus ojos, esta vez aplastándolo como a un tomate entre el asfalto y las ruedas. Sin ninguna noción de cuánto tiempo había pasado, despierta en algún lugar. Se encontraba muy sorprendido por haberse salvado de semejante accidente. Lo primero que pudo notar fue la potente luz que lo hizo abrir los ojos, y pasados unos segundos, al acostumbrarse a la luminosidad, ve a una mujer joven y rubia que lo miraba con mucha ternura. A su lado, un hombre de pelo castaño y de edad cercana a la mujer lo miraba con una sonrisa muy agotada. La mujer le sonríe al verlo y dice algo extraño que no logra entender. Al parecer, no hablaba japonés. El hombre le responde, pero tampoco logra entenderle. A su vez, también oye la voz de una tercera persona en la habitación, aunque no logra encontrarla. Intenta levantarse y preguntarles dónde estaba y quiénes eran, pero fue incapaz de hacer ambas cosas. Por más que lo intentó, no podía levantarse, y en lugar de hablar, de su boca solamente salió un balbuceo. Podía sentir el tacto en sus dedos y muñecas, pero no era capaz de controlar su cuerpo. El joven muchacho se le acerca y lo alza con sus brazos con muchísima facilidad. Pesaba más de 100 kilos, era imposible levantarlo de esa manera, por lo que pensó que seguramente estuvo en coma mucho tiempo y que perdió gran cantidad de peso, y quizás también perdió alguna extremidad en el accidente, pero no fue así. Ha pasado un mes de este hecho, y pudo comprender por fin lo que estaba ocurriendo. Por lo que pudo notar, había reencarnado. Pudo confirmar que era un bebé al ver su reflejo en un espejo de la casa mientras lo llevaban en brazos. Lo más increíble de todo esto es que pudo conservar todos sus recuerdos de su vida pasada, y por supuesto, lo vio como algo muy positivo. Obviamente, la pareja que lo vio al nacer eran sus padres, y también está seguro de que no están en Japón por sus rasgos y vestimentas. Daba la impresión de que vivían en una zona rural por la falta de electricidad y de tecnología, o simplemente era gente pobre que no tenía para pagar esos servicios. Pero a pesar de eso, tenían una sirvienta, y aunque esto le generaba dudas, no le dio tanta importancia. Ya han pasado 6 meses de su reencarnación, y escuchar a sus padres hablar durante ese tiempo le ayudó a comprenderlos mucho. Una vez que aprendió a gatear, pudo moverse por toda la casa y comprender varias cosas sobre este mundo. Primero de todo, pudo confirmar que esta familia estaba bien económicamente, y que vivían en una casa de madera de 2 plantas y con más de 5 habitaciones. También pudo notar que viven en una aldea. El paisaje que podía verse por las ventanas era el de unos tranquilos terrenos de cultivo junto a algunas casas bastante repartidas. Una tarde cualquiera, el pequeño se asoma por la ventana subido en una silla y pudo ver a su padre en el jardín agitando una espada en el aire. Al verlo, se llevó una gran sorpresa, por lo que pierde el equilibrio y cae golpeándose la cabeza contra el suelo. Su madre corrió desesperada a levantarlo, pero se tranquiliza al ver que no le sucedió nada grave y que se había hecho solamente un chichón. Unos momentos después, puso su mano en su cabeza y dijo: «De todos modos, debo asegurarme que el poder de Dios se convierta en una abundante cosecha para ser ofrecida a aquellos que han perdido la fuerza para mantenerse en pie. Vitalis». Al ver esto, el joven reencarnado pensó que tenía 2 padres muy infantiles, uno jugando al espadachín y la otra al clérigo. Pero al instante, la mano de su madre comenzó a emitir una tenue luz que poco a poco fue envolviendo todo su pequeño cuerpo, y de un momento a otro, el dolor del golpe desapareció por completo. ¿Lo ves? Así está mejor. Después de todo, tu madre sigue conservando su licencia de aventurera. Luego de escuchar el grito que había dado su madre, su padre entró a ver qué sucedía. Se lo podía ver que estaba totalmente empapado en sudor, lo que significaba que realmente estaba haciendo un entrenamiento y que no estaba jugando. La joven madre le explica lo que sucedió, a lo que él le responde: «Los niños crecen a base de golpes y eso les sirve para hacerse fuertes, y aunque se hiciera daño, siempre podrías curarlo, ¿verdad?». Espadas, guerrero, aventurero, luz, hechizo, clérigo, todos estos términos resonaban en su cabeza sin parar.
había reencarnado en un mundo de espadas y magia. A partir de ese día comenzó a prestar aún más atención a las conversaciones entre sus padres y la sirvienta. De esta forma pudo aprender muchos nombres de países y regiones que claramente eran de un mundo distinto al que él conocía. Al comprenderlo, supo que en este mundo de espadas y magia, con sus conocimientos en los juegos de rol, podría tener una mínima chance de ser alguien mejor de lo que fue en su otra vida. Por otra parte, gracias a que escuchaba todo lo que hablaban, pudo saber que la sirvienta de la casa se llama Lilia. En su pasado, trabajaba como doncella de la guardia en el palacio de la concubina en la capital de Asura. Las sirvientas también se encargaban de la protección del castillo y por lo general, cuando era necesario, portaban sus armas para proteger a su señor. Lilia hacía muy bien su trabajo como sirvienta, sin embargo, como guerrera era mediocre. En una ocasión intentaron asesinar a la princesa recién nacida, y Lilia recibió un corte en la pierna con una hoja corta bañada de un veneno que no tenía cura alguna. Sin embargo, gracias al esfuerzo de los médicos que experimentaron con varios métodos, pudo sobrevivir. Pero este veneno tan letal dejó secuelas que le impidieron seguir trabajando, y por este motivo fue despedida. De todas formas, se consideraba muy afortunada por no haber sido silenciada en secreto por el simple hecho de haber trabajado en el palacio y conocer todos sus movimientos. Sin embargo, el miedo a que esto sucediera la llevó a irse de la capital. Tras un largo viaje con varios transbordos, llega a Fedora, una provincia agrícola en la frontera más alejada de la capital del reino. Esta provincia, sin contar a Roa, su capital fortificada, poseía únicamente extensos campos de trigo. También es una región en la que hay un número relativamente alto de espadachines. En su búsqueda de trabajo, ella consideraba que no podía conseguir ninguno que esté relacionado con el gobernador de Fedora, ya que si descubren que ella fue sirvienta en el palacio de la concubina, corría el riesgo de que la utilicen para sacarle información. Esto llevó a Lilia a mantenerse lejos de Roa para evitar verse nuevamente al borde de la muerte. Sin embargo, ella necesitaba enviarle dinero a su familia, por lo que necesitaba un buen trabajo, pero discreto a la vez. Parecía algo imposible de encontrar. Durante un mes entero, deambuló por la provincia sin tener mucha suerte, hasta que un día encontró un anuncio de trabajo para una aldea de Fedora llamada Bona. El anuncio era de un caballero de baja nobleza que quería contratar a una sirvienta con experiencia en el cuidado de niños. La aldea se encontraba muy apartada de todo, pero era perfecto, y además Lilia conocía al patrón, Paul Greirat, el hijo de un noble que en el pasado aprendió el arte de la espada en el dojo de la familia de Lilia, luego de que lo echaron de su casa por una discusión con su padre. Pero luego de una disputa que tuvo en el dojo, él se marchó y nunca más volvieron a verse. Lilia no lo dudó y se dirigió a la casa de los Greirat, decidida a obtener ese trabajo. Y en el caso de que Paul no quisiera contratarla, ella tenía algunos secretos que lo podían poner en desventaja con su esposa. Luego del reencuentro, Paul no dudó en contratarla y le presentó a Zenith, su esposa, quien estaba a punto de dar a luz. Poco tiempo después, llegó el día del parto, y debido a su experiencia en el palacio con el parto de la princesa, no tuvo ningún problema. Los padres decidieron llamar al niño Rudius Greirat. Rudius era muy tranquilo y casi nunca lloraba, por lo que al principio fue muy fácil cuidarlo, pero cuando empezó a gatear, literalmente recorría la casa de arriba a abajo. Cuando estaba cerca de él, Lilia se sentía muy incómoda, porque siempre que la veía, mostraba una sonrisa lujuriosa, propiamente de un hombre mayor que acosa a una mujer. Pero hay algo que la aterra aún más. Al llevarlo en brazos, las fosas nasales del pequeño Rudius se ensanchan, se le suben las comisuras de sus labios y su respiración se agita, acelerándose, según hunde su cara en sus pechos y haciendo extraños ruidos. Lilia sentía un malestar insufrible que vivía a diario. En ocasiones lo consideró algo muy peligroso, ya que sentía unas ganas incontrolables de estampar al niño contra la pared. Esto la llevó a reflexionar detenidamente sobre lo que estaba ocurriendo. Este bebé se comportaba de manera extraña y pensó que podría haber algún ente maligno que lo había poseído. Por varios días, Lilia practicó distintas maneras de exorcizarlo,
pero no dio ningún resultado, a lo que la lleva a pensar que simplemente heredó el comportamiento de su padre. Al poco tiempo de cumplir su primer año de trabajo en casa de los Greyrat, ella todavía le temía. Durante meses, los movimientos de Rudius eran impredecibles y siempre había que estar detrás de él. Pero en poco tiempo, su actitud cambió por completo, y por lo general se quedaba en el cuarto de estudio de Paul. Rudius se quedaba en ese cuarto todo el día, y en secreto, Lilia lo observaba y podía notar que murmuraba algo raro mientras observaba los libros. Era un murmullo sin sentido, ya que no parecía ningún lenguaje usado en estas tierras. A pesar de que era un bebé de 1 año, daba la impresión de que Rudius comprendía todo lo que leía en los libros. Lilia notó que la actitud del niño cambió notablemente desde que empezó a familiarizarse con los libros, y su miedo y repulsión hacia él empezaron a desaparecer. Y aunque se trata de un niño de 1 año, toda la familia decide no molestarlo y dejarlo solo cuando está en el estudio. Ya han pasado 2 años de su reencarnación y gracias a las experiencias de su vida anterior, decide que tiene que ser muy aplicado en todo lo que haga, por lo que decide que primero debe aprender a escribir y a leer el idioma de este mundo. Luego de haber buscado por toda la casa, consiguió encontrar 5 libros que le sirvieron de mucha ayuda, y aunque eran pocos, eran muy interesantes. Estos fueron los 5 libros que encontró. 1. Recorriendo el mundo. Una enciclopedia con información sobre todos los países de este mundo. 2. Monstruos de Fedora y cómo combatirlos. Un libro donde aparecían descritos todos los monstruos de Fedora y estrategias para acabar con ellos. 3. La leyenda de Pelagius. Un cuento sobre un invocador llamado Pelagius que viajó junto a sus compañeros peleando contra los reyes y el dios demonio, salvando el mundo, castigando el mal y recompensando el bien. 4. Los 3 espadachines y el laberinto. Una historia sobre las aventuras de 3 prodigiosos espadachines pertenecientes a distintos estilos de combate que se conocieron en el viaje y entran juntos en un laberinto. 5. Guía de estudio sobre magia. Una guía de aprendizaje que explicaba cómo utilizar magia ofensiva desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Dejando de lado las 2 novelas de fantasía, los otros 3 le permitieron aprender muchísimo, sobre todo la guía de estudio sobre magia, la cual explica algunos aspectos básicos de esta. 1. La magia está dividida en 3 clases fáciles de comprender y diferenciar: magia ofensiva, magia de apoyo y magia de invocación. En este libro se detalla que la falta de clases diferentes a las que aparecen es debido a que aunque la magia puede tener varios usos, se desarrolló con fines bélicos, y por este motivo no posee demasiados usos fuera de la caza de monstruos, los combates y las guerras. 2. Para poder usar magia es necesario poseer maná. Ese maná puede ser obtenido de 2 fuentes, utilizando el maná que almacena el cuerpo del mago, o extraerlo de un objeto mágico que contenga maná. Mucho tiempo atrás, solamente se utilizaba el maná propio de las personas, pero tras varias generaciones, la magia fue analizada y desarrollada, por lo que el maná que poseían las personas incrementó exponencialmente. Pero en la actualidad, muchos no tienen suficiente maná para utilizar la mayoría de los hechizos, por lo que los magos pensaron distintas formas de obtener maná de otras fuentes. 3. Existen 2 formas de ejecutar hechizos: a través de la conjuración o a través de círculos mágicos. Los círculos mágicos eran los más usados hace mucho tiempo, pero actualmente se usa la conjuración. Esto se debía a que antiguamente los conjuros más simples tardaban de 1 a 2 minutos en pronunciarse, y aunque esto no fuera un tiempo excesivo, en combate era una pérdida de tiempo, mientras que un círculo mágico podía usarse repetidas veces. Aunque según el libro, la conjuración se convirtió en lo normal cuando un mago consiguió reducir la longitud de los conjuros. El conjuro más simple pasó a tardar 5 segundos en ser pronunciado, por lo que los hechizos ofensivos del nivel básico podían conjurarse en combate, pero a menos que fuera muy urgente, los hechizos más complejos todavía se ejecutaban usando círculos mágicos. 4. El maná máximo de una persona es definido al nacer. Basándonos en esto, la cantidad de maná que posee un individuo podía ser hereditaria, y como la madre de Rudius puede usar magia,
Eso implicaba que seguramente él tenga un mínimo de habilidad innata. Luego de leer todo esto, Rudius decide empezar a dedicarle tiempo a la magia más básica. La guía enseñaba métodos tanto para conjurar como para inscribir los círculos mágicos, pero al no tener un lugar donde hacer los círculos, prefiere practicar los conjuros. Al parecer, cuanto más complejo fuera el hechizo, más largo sería el conjuro. De hecho, los hechizos más complejos requerían el uso de ambos métodos, conjuración y círculo mágico simultáneamente. Sin embargo, los hechizos de nivel principiante no lo requerían. También parece que los magos más hábiles son capaces de conjurar en silencio, y dependiendo la habilidad de cada uno, se puede conjurar en silencio o acortar los conjuros. Siguiendo los pasos del libro, Rudius decide intentar lanzar el hechizo básico, Disparo de Agua. Sujeta el libro en su mano izquierda y extiende su brazo derecho hacia adelante, pronunciando el siguiente conjuro. Concede la protección del agua, en cuyo lugar te solicito, dejando el brillo cristalino correr en él, Aqua Orbis. Inmediatamente sintió como algo parecido al flujo de la sangre recorría todo su cuerpo hasta concentrarse en su palma derecha, y después la sensación de que algo hacía presión en su piel y que intentaba brotar. Luego, una bola de agua del tamaño de un puño apareció a escasos centímetros de la palma de su mano. En el momento en que roza la esfera de agua, que se suponía debía ser un proyectil, acabó cayendo al suelo. Es posible que el hechizo haya fallado por haber perdido la concentración. Decide hacerlo otra vez, pero antes, Rudius intenta imitar la sensación que tuvo al momento que lanzó el hechizo. La idea era imaginar el proceso y repetir una y otra vez en su cabeza lo que sintió en ese momento para que la bola de agua pueda salir disparada. Respira profundo y se concentra en que eso que sintió fluyera de pies a cabeza hasta su mano derecha. De la nada, dio un grito fuerte y de repente una esfera de agua apareció en la palma de su mano. Se sorprendió tanto que perdió la concentración y la esfera cayó otra vez al suelo. Su propósito era solamente recordar esa sensación y sin quererlo, había conjurado en silencio. Esto lo lleva a pensar que quizás simplemente imitando el flujo mágico, hacía innecesario pronunciar el conjuro. Siendo un novato, en su segundo intento había sido capaz de conjurar en silencio y le resultó muy fácil, por lo que no entiende por qué la mayoría no lo implementa. Aunque después de pensarlo, llega a la conclusión de que de todas formas, la conjuración puede tener sus ventajas. En primer lugar, es más sencillo. Imitar el flujo sanguíneo con la magia a la hora de enseñarlo no debe ser tarea fácil. Sin embargo, algo más sencillo que eso sería que todos utilicen conjuros para obtener el mismo resultado sin tanta complicación. En segundo lugar, es útil. Por ejemplo, en medio de un combate, es mejor conjurar el hechizo que en lugar de cerrar los ojos, recordar una sensación e imaginarte el hechizo con la mente. Rudius había quedado muy intrigado con la conjuración en silencio, pero no había ningún tipo de información al respecto. Quizá es una habilidad poco común, por lo que rápidamente se siente muy especial, pero casi al instante se retracta de sus pensamientos y se da cuenta de que si quiere ser mejor que en su vida pasada, de nada le sirve sentirse superior. Nuevamente decide lanzar una vez más el disparo de agua, pero esta vez se desmaya a causa de haber agotado sus reservas de maná. Al día siguiente retoma su entrenamiento y nota que su capacidad mágica se había incrementado, ya que ahora pudo usar más veces el hechizo de lo que lo hizo en su primer intento. Y día a día, su capacidad iba creciendo exponencialmente. Y esto le da la pauta de que mientras más se use la magia, más incrementa la capacidad, por lo que no entiende a qué se refería la guía mágica con que el maná máximo de una persona es definido al nacer. Un dato importante que todo mago debe tener en cuenta es que la magia está dividida en 7 rangos: básico, intermedio, avanzado, superior, real, imperial y deidad. Según indica el libro, un mago instruido suele alcanzar con su magia predilecta el nivel de avanzado, mientras que una persona que no recibe una educación especial, como mucho, conseguirá ejecutar hechizos de nivel básico o intermedio. Gracias a esto, se puede calcular
que una de cada 10.000 personas es capaz de lanzar hechizos de un nivel mayor que avanzado, a los que se les otorga el título de Santo de Agua o Maestro de Agua. La guía incluía los siguientes conjuros básicos de agua: Aqua Orbis o disparo de agua, una pequeña bola de agua que puede ser lanzada contra un oponente. Aqua Muro o barrera de agua, logra emanar agua del suelo para formar una pared. Aqua Sagita o flecha de agua, un dardo que puede ser lanzado unos 20 metros hasta el objetivo. Glacie Impel o golpe de hielo, crea una columna de hielo que impacta contra el objetivo. Glacie Acutus u hoja de hielo, forma una espada de hielo congelando el vapor del agua que rodea al mago. La cantidad de maná que cada hechizo puede requerir puede variar. Por ejemplo, si tomamos el disparo de agua como una medida estándar, el coste de maná podía variar entre el equivalente a 2 o hasta 20 disparos de agua, dependiendo del hechizo. Teniendo en cuenta esto, Rudius continuó con las prácticas y, a pesar de haberlo intentado innumerables veces, no logró hacer que el proyectil de agua salga disparado. Le faltaba algo que no comprendía qué podía hacer. Pero luego de 2 meses, fue capaz de lanzar el disparo de agua, porque habiendo hecho tantos experimentos, llegó a comprender los conceptos básicos de la conjuración, que consta de los siguientes pasos: creación, alterar tamaño, aplicar velocidad, ejecución. Dicho de otra manera, durante el proceso, el mago debe indicarle al hechizo el tamaño y velocidad, y finalmente, aplicar esos cambios. Para entenderlo mejor, estos 4 pasos básicos se deben aplicar de la siguiente forma. 1. Conjurar el hechizo. Así sea o no en silencio, la magia siempre tomará automáticamente un tamaño estándar. 2. Si uno lo desea, se ajusta el tamaño final de la magia. Este paso requiere proveer maná extra para el conjuro. 3. Tras este proceso, hay otro intervalo de tiempo en el que se ajusta la velocidad del proyectil con un nuevo gasto de maná. 4. Finalmente, al haber aplicado correctamente los pasos previos, el hechizo saldría disparado automáticamente hacia el objetivo. Entonces, sabemos que existen 2 momentos adicionales en los que se puede incluir maná. Y otro dato importante es que si no se ajusta el tamaño del hechizo, no se puede ajustar la velocidad, por lo que el proyectil no saldrá disparado y caerá al suelo, tal y como le pasaba a Rudy. Una vez aprendido esto, decide que por el momento no experimentará con hechizos más complejos hasta no haber incrementado aún más su maná y poder usarlos tranquilamente cuando llegue el momento. Esto continuó hasta que cumplió los 3 años. Su capacidad mágica había crecido considerablemente, por lo que empezó a probar magia de nivel intermedio. Para comprobar si era capaz de usarla, intenta conjurar Cañón de Agua. De su mano sale un enorme pilar de agua que atraviesa la pared dejando un enorme agujero. Esto era una prueba indiscutible de que había usado magia, ya que por el miedo a que la magia no esté permitida en este mundo, durante todo este tiempo, mantuvo en secreto a sus padres que poseía habilidades mágicas. Luego de que sus padres y Lilia fueran corriendo al estudio a ver qué había ocurrido, Zenith no podía creer lo que veía y se maravilló al ver que su hijo podía usar un hechizo de nivel intermedio, y además que también sabía leer a su edad sin que nadie le haya enseñado. Rápidamente le encargó a Paul que consiguiera un tutor para Rudius, aunque no le convencía la idea, ya que habían llegado al acuerdo de que le enseñaría el arte de la espada. La única que no parecía asombrada era Lilia, que seguramente ya sabía sobre las habilidades del pequeño Rudy. Unos minutos después, se decretó que el niño practicaría magia por la mañana y espada por la tarde. Teniendo en cuenta que los Greyrat viven en las afueras de la aldea, era muy difícil que un mago acepte el trabajo, aunque este fuera bien pagado e incluyendo alojamiento, ya que la aldea no cuenta con ninguna posada. Pero al parecer tuvieron mucha suerte, ya que encontraron a una persona con mucha facilidad y que llegaría en unos pocos días. Sus padres pensaban que probablemente se trataba de un aventurero retirado, ya que un mago solamente puede aceptar alumnos si es de nivel avanzado en adelante, y los magos aventureros solían tener un nivel intermedio o superior. Pero lejos de todo lo que pensaban, en su puerta se presentó una chica joven,
vestida con un manto de mago de color marrón, con un pelo azulado, un largo báculo y una valija. Su nombre es Roxy Migurdia. Todos se quedaron sorprendidos, no era para nada lo que estaban esperando. Incluso los padres de Rudy se quedaron con la boca abierta al verla. Pero ella también se llevó una sorpresa al saber que su alumno sería un niño de 3 años, ya que quizá no iba a ser fácil que comprenda el concepto de la magia. Y por su experiencia, pensaba que seguramente era uno de esos chicos mimados y que los padres creen verle un potencial, pero que terminan siendo uno más del montón. Al comenzar las prácticas, Roxy, con muy pocas ganas, decide dar una demostración de cómo hacer el disparo de agua, para que luego Rudius lo intente por su cuenta. Utilizando su báculo, recita el conjuro y el disparo impacta directamente en un árbol del jardín. Rudy le comenta que ese árbol es muy preciado por Zenith, por lo que rápidamente Roxy usa su magia curativa para restaurar el árbol. Rudy queda sorprendido con sus habilidades y ella le comenta que es capaz de usar este tipo de magia solamente hasta el nivel intermedio. Ahora es el turno de Rudius y sin problema alguno lanza el disparo, pero sin querer había cortado el conjuro. Roxy se sorprende por esto, pero aún más cuando le confiesa que puede conjurar en silencio. En ese momento, entendió que no era un niño ordinario y que podía valer mucho la pena enseñarle todo lo que ella sabía. Por la tarde, comenzaron las clases de espada, pero como Rudius todavía es muy pequeño, Paul prefiere prepararlo físicamente con algunos ejercicios pesados hasta que sea capaz de levantar una espada. En sus tiempos libres, Rudy se dedicaba a gastar por completo sus reservas de maná para poder mejorar su capacidad, la cual había aumentado considerablemente. Incluso, si no usaba hechizos poderosos, era incapaz de gastarla por completo. En cierto momento, esto llegó a convertirse en una tarea tediosa, porque ni siquiera de esa manera llegaba a gastar sus reservas. Sin embargo, gracias a esto, Rudius aprendió a usar magias combinadas, y si eran magias de precisión, estas gastaban el triple de maná. Aunque nuevamente, después de un tiempo, llegó el momento en el que fue incapaz de agotar todo su maná, incluso haciéndolo de esa forma continuada durante medio día. Después de 4 meses, ya era capaz de usar todos los hechizos elementales del nivel intermedio, por lo que Roxy decide comenzar con clases nocturnas, en donde puede enseñarle con más tranquilidad algunos conceptos que durante el entrenamiento no puede explicarle, y también algunas cosas importantes sobre la historia de este mundo. En una de esas clases, Rudy le pregunta por qué la magia solamente se usa en combate, a lo que Roxy le respondió que también tiene otros usos, pero para poder entender mejor por qué está directamente relacionada con el combate, era necesario que conozca su origen. Se dice que proviene de la longeva raza de los orejas puntiagudas, o también llamados altos elfos, que viven en la zona norte del continente de Milis. Hace mucho tiempo, antes de la gran guerra entre humanos y demonios, cuando el mundo todavía se encontraba sumido en el caos y guerras, los altos elfos eran capaces de comunicarse con los espíritus del bosque para dominar la tierra y el viento, y así poder repeler a los invasores. Esa es la magia más antigua documentada hasta el momento. La magia actual proviene de la imitación por parte de la raza humana de la magia que poseían los altos elfos. La razón por qué la magia se usa solamente en combate es porque básicamente solo se utiliza en conflictos, pero no todos los tipos de magia son útiles en combate. Se puede utilizar para distintos usos cotidianos, por ejemplo, para iluminar un lugar oscuro con magia de fuego. Pero gracias al ingenio de los humanos, eso y muchas otras cosas dejaron de ser necesarias. También existe magia de invocación, que te permite invocar bestias mágicas o espíritus del nivel correspondiente. A su vez, también pueden ser usados objetos mágicos que poseen atributos o efectos especiales. Para funcionar, tienen inscritos círculos mágicos en su interior, por lo que no se necesita ser un mago para poder utilizarlos. Pero obviamente, requieren de un gasto de maná. Rudy, muy atento, pregunta cuál es la diferencia entre una bestia mágica y una criatura mágica. Las criaturas mágicas son comúnmente conocidas como monstruos y en realidad no hay mucha diferencia entre sí.
Por lo general, las criaturas mágicas son criaturas que mutan mágicamente por algún motivo, y cuando a veces el número de criaturas mágicas de un mismo tipo aumenta, existe la posibilidad de que tras varias generaciones consigan una cantidad mínima de inteligencia hasta que finalmente terminan de convertirse en bestias mágicas. Cabe aclarar que aunque poseían inteligencia, se les seguía llamando monstruos si estos atacaban a los humanos. Entonces, para entenderlo mejor, criaturas mágicas son aquellas que atacan a los humanos, mientras que las bestias mágicas no lo hacen. Hay quienes creen que estos monstruos provienen de la raza demoníaca, pero eso es incorrecto. Los demonios son una raza mucho más antigua, incluso más allá de la primera guerra entre demonios y humanos que tuvo lugar hace unos 7000 años. Definir una raza demoníaca no es tarea fácil. Aunque existen las que estuvieron en guerra con los humanos, también hay otras que coexisten con ellos, por ejemplo, las razas ferales y la raza acuática. En ese momento, Roxy le cuenta a Rudy que ella proviene de una raza demoníaca. También le hace recordar el momento de su llegada a la casa y que cuando sus padres se sorprendieron al verla, su reacción no fue por su edad, sino por el color de su pelo, que es bastante común verlo en los demonios. Sin embargo, el pelo de un demonio es de un color verde esmeralda, mientras que el de Roxy es de un color azulado, pero según como le dé la luz puede tener un tono verdoso. De todos modos, la idea de que cuanto más verde, más peligroso, es una simple superstición que nació a raíz de las atrocidades cometidas en la guerra hace unos 400 años por la raza Supar, la cual posee este color de pelo. Esta raza proviene de la zona Babinos y se volvieron temidos tanto por aliados como por sus enemigos. Ellos eran tan peligrosos que luego de la guerra, la persecución los erradicó casi por completo del continente demoníaco. Además, Roxy le cuenta que también existe una raza llamada Migurd de la zona Viegoia, del continente demoníaco, a la que ella es perteneciente. Esta raza, en muchas ocasiones comparte el mismo color de pelo, pero con la diferencia de que los Supar poseen una piedra rubí en la frente, la que les permite ver el movimiento de maná de los demás. En caso de cruzarse con un Supar, lo mejor es tratar de no ofenderlos y evitarlos con alguna excusa tonta. De esto ya han pasado 2 años, y en el día de su 5º cumpleaños le hicieron una pequeña fiesta en su casa. En este mundo no se acostumbra a celebrar los cumpleaños cada año como en el mundo que conocemos, solamente se celebra cada 5 años, y a los 15 ya se consideran adultos. Paul le regaló 2 espadas, una verdadera y otra de madera para los entrenamientos. Zenith, por su parte, le regaló una enciclopedia botánica. Sin dudas, es un libro de gran valor para los estudios de Rudy y también de un gran valor económico. Este detalle por parte de Zenith es muy importante para Rudy y se siente muy agradecido por ello. Por otro lado, Roxy le regaló un pequeño báculo, de apenas unos 30 centímetros de largo, con una pequeña piedra roja fijada en la punta. «La fabriqué ayer», dijo Roxy. «Lo había olvidado completamente, ya que tú has estado usando magia todo este tiempo. Se supone que un maestro debe crear una vara o una varita para su discípulo para que pueda usar magia elemental. Me disculpo por olvidarlo». Al día siguiente comenzaron las clases de combate con espada. En este mundo, las técnicas de espada son muy populares socialmente. En los libros, los héroes siempre llevan una, y el saber popular dicta que las lanzas son solamente utilizadas por los demonios y la raza Supar, que utilizan tridentes. Quien logre convertirse en un experimentado de alguno de los estilos de espada, se vuelve capaz de incluso cortar una roca de un solo corte, o incluso golpear a distancia. Según las hipótesis de Rudius, las técnicas con espada también requieren de un gasto de maná. Si lo comparamos con los hechizos mágicos que tienen efectos visibles, las técnicas de espada parecen aumentar la capacidad física del usuario, apoyándose en los componentes metálicos para así reforzar su filo y resistencia. De otro modo, sería físicamente imposible cortar una roca de un solo golpe de esa manera. Rudius ha aprendido que existen 3 estilos principales de combate con espada. 1. Estilo filo celestial. Es un estilo en el que se considera que el ataque es la mejor defensa y se centra en golpear más rápido que el oponente. 2. Estilo cauce celestial. Este estilo representa completamente lo opuesto al estilo filo celestial, porque es un estilo casi puramente defensivo que centra sus bases en paradas y contraataques.
Cuando uno se convierte en santo del estilo, puede contraatacar cualquier tipo de ataque, incluyendo magia y proyectiles. 3. El estilo nórdico celestial. Más que un estilo centrado en técnicas de espada, sería mejor describirlo como un estilo de combate sin técnicas especiales. Simplemente se basa en la reacción y la adaptabilidad. También puede usar fintas y aprovecha todo lo que uno tenga en su entorno. Este estilo también enseña acerca de la curación de heridas y formas de combatir estando en desventaja, por lo que es bastante popular entre mercenarios y aventureros. Esos son los 3 estilos principales, y existen personas que pueden combatir combinándolos. Por lo general, se comienza aprovechando los puntos fuertes de cada estilo, y luego cada uno decide en cuál perfeccionarse. Las técnicas de espada también poseen los mismos niveles que la magia: básico, intermedio, avanzado, sagrado, real, imperial y deidad. Rudy apenas está dando sus primeros pasos con la espada. Por otra parte, las lecciones sobre magia han llegado al uso práctico y también llegó el momento de aprender algunos usos muy importantes. Por ejemplo, conseguir un resultado concreto utilizando varios hechizos en un orden específico, o sea, magia combinada. Un mago necesita combinar varios conjuros mágicos en un orden específico para imitar algunos fenómenos naturales. En este mundo existen escuelas en donde pueden enseñar todo esto y mucho más, aunque Roxy no las recomienda y opta por las universidades, en especial la Universidad de Ranoa, por tener una mejor calidad de enseñanza que otros lugares. En las escuelas solamente admiten a personas provenientes de una alta clase social y no aceptan clases demoníacas. En cuanto a las universidades, la discriminación no es tan fuerte y de a poco fueron aceptando la coexistencia con dicha raza y no es necesario pertenecer a la alta clase para ingresar. Sin embargo, para Rudy todo esto suena muy peligroso. En todo este tiempo que lleva viviendo en este mundo, nunca ha salido más allá del jardín de la casa. De solo pensarlo, siente un pánico que lo paraliza debido al trauma en su vida pasada. Han pasado 2 años y Roxy ya no tiene más que enseñarle a Rudy. Solamente le queda por rendir el examen de graduación y deben realizarlo en las afueras de la aldea. Al enterarse de esto, Rudius no paraba de poner excusas con tal de no ir, y Roxy, que notó un temor en él, no lo pensó 2 veces y subió a Rudy arriba del caballo sin darle tiempo a nada. De a poco fueron alejándose de la casa, adentrándose en la aldea. Rudy sufría pánico de ver a otras personas por el miedo a que lo molesten, pero poco a poco se dio cuenta de que no lo miraban a él, sino a Roxy, y todos la saludaban amablemente. Roxy, quien provenía de la raza de los demonios, había logrado en estos 2 años ganarse el cariño y la confianza de los pueblerinos. Entonces, Rudy comprendió que si la gente puede aceptarla, con él no habría ningún problema, y poco a poco el miedo fue desapareciendo. En cuanto se alejan de la aldea, comienzan a aparecer los campos de cultivo, que son principalmente de verduras y condimentos utilizados para cocinar. Esta aldea llamada Bona forma parte del reino de Asura en la región norte de Fedora. La habitan unas 30 familias que principalmente se encargan de los campos y Paul es el caballero delegado para protegerla. Su trabajo básicamente consiste en defenderla de las criaturas mágicas que puedan aparecer. Aproximadamente 1 hora después de viaje, ya casi no quedaban campos de cultivo a la vista y habían llegado a una pradera verde y desierta. Roxy decide parar en ese lugar y deja el caballo atado a un árbol para proceder a demostrarle a Rudy un hechizo de magia ofensiva de nivel sagrado. Este hechizo se basa en crear nubes de tormenta con fuertes lluvias y relámpagos, motivo tal por el que prefirió conjurarlo en las afueras de la aldea para no causar destrozos. Roxy mantendrá el hechizo solamente por 1 minuto para que Rudy lo pueda aprender, pero él deberá sostenerlo durante 1 hora. Roxy levantó sus manos hacia el cielo y dijo: «Espíritus de las magníficas aguas, yo le suplico al príncipe del trueno, concédeme mi deseo, bendíceme con tu ferocidad y revélale a este insignificante sirviente una pizca de tu poder. Permite que el miedo golpee el corazón del hombre mientras tu martillo divino golpea su yunque y cubre la tierra con agua. Ven, lluvia, y límpialo todo con un flujo de destrucción. Cumulonimbo». Luego de pronunciar este largo conjuro, el cielo se puso completamente oscuro
y grandes nubes de tormenta aparecen acompañadas de fuertes ráfagas de viento que golpean todo a su paso. Grandes destellos de luz de enormes relámpagos iluminaron por completo todo el campo, hasta que de repente uno de esos rayos cae en el árbol donde se encontraba el caballo, dejándolo tumbado en el suelo, casi quemado, pero aún con vida. Roxy corre rápidamente a ayudarlo y gracias a su magia curativa logra salvarlo. Un hechizo de sanación de nivel intermedio como ese no podía regresar a los muertos a la vida. Ahora que todos están más calmados, llega el momento de Rudius, y esta vez, para que el caballo no sufra ningún daño, Roxy crea una fortaleza de tierra para refugiarse con él. Rudy levanta sus manos hacia el cielo y lanza el conjuro logrando llevarlo a cabo, pero ahora resta saber cómo mantener esa tormenta durante 1 hora, ya que tenía que canalizar maná continuamente a las nubes o dejarían de moverse y se disiparían. El tener que quedarse de pie con ambas manos levantadas hacia el cielo por más de 1 hora era algo tedioso para él, hasta que en un momento se percata de que esto era una prueba, por lo que no se supone que debe quedarse quieto por 1 hora, sino que este era el momento de la verdad. Rudy tenía que utilizar todo lo que había aprendido. Al pensarlo detenidamente, supo que necesitaba magia combinada para mantener el hechizo, y también hacer uso de algunas cosas que leyó en internet en su vida pasada. Gracias a eso, recuerda las bases de cómo debe formarse un tornado. Utilizando las nubes que habían quedado dispersas del hechizo de Roxy, calentó el aire debajo de ellas para crear una corriente de aire ascendente. Y entonces, si enfriaba el aire arriba de la corriente ascendente, tomaría algo de velocidad y luego se formaría el tornado para proveer a la tormenta constantemente. Esta magia combinada consume la mitad de su maná, pero es consciente de que ese tornado puede durar al menos 1 hora y que no es necesario usar más que eso. Satisfecho con su trabajo, se dirigió hacia el domo que Roxy había creado. Al verlo, ella le dijo que no se preocupe por ellos y que debía seguir controlando la tormenta. Pero Rudy le afirma que ya se encargó de eso y que no era necesario controlarla. Roxy sale corriendo de la fortaleza y al ver lo que hizo, quedó totalmente sorprendida, por lo que automáticamente decide probar a Rudy sin la necesidad de que mantenga durante 1 hora el hechizo, ya que el método que utilizó era lo más importante. Pero primero, Roxy le dice que también debe ser capaz de dispersar esa tormenta, y aunque le tomó un poco de tiempo, lo pudo lograr. Primero enfrió el suelo sobre una gran área, luego calentó el aire de arriba para crear una corriente descendiente, para finalmente usar algo de magia de viento para dispersar las nubes. Una vez hecho, Roxy y Rudy se quedaron parados ahí mirándose, los dos empapados. «Felicidades», dijo Roxy, «ahora eres un santo de agua». Ella se veía hermosa, con su mano limpiando su flequillo mojado y con una sonrisa poco frecuente en su rostro. Al día siguiente, ya sin nada más que enseñarle, decide marcharse, y aunque todos intentaron que se quede más tiempo, ella se negó. «Aprecio la oferta, pero me temo que no puedo aceptarla. Enseñarle a su hijo me ha hecho comprender lo débil que soy en realidad, así que me voy a viajar por el mundo por un tiempo para poder perfeccionar mi magia». Al parecer, el hecho de que Rudy la haya igualado en rango la dejó totalmente desconcertada. Pero antes de irse, ella mete su mano en los bolsillos de su túnica y saca un pendiente encadenado con una cuerda de cuero. Estaba hecho de un metal que brillaba con un verde intenso y tenía la forma de 3 lanzas entrecruzadas. Esto es para conmemorar tu graduación y también es un amuleto Migur. Si llegas a encontrarte con cualquier demonio que te dé problemas, muéstrale esto y menciona mi nombre, y probablemente deberían calmarse un poco. Pero recuerda, no es una garantía, no te confíes demasiado de ello. Y sin más, Roxy parte hacia su nuevo destino. Rudy se siente muy agradecido con ella, no solamente por las enseñanzas que lo llevaron a elevar su nivel y sus conocimientos, sino también por haberlo ayudado a superar su miedo al exterior con un simple paseo por la aldea. Ese gesto vale más que cualquier otra cosa en el mundo para Rudius, por lo que jura tenerle respeto por siempre, usando con sabiduría el báculo y el amuleto que le regaló. Ah, y también
guardando con cariño en su habitación las bragas sucias que misteriosamente perdió. Perdón por eso, Roxy. Y bueno amigos, hasta acá llegamos con la primera parte del video resumen de hoy. Este video abarca la historia desde el prólogo hasta el capítulo 6 del volumen 1, lo que representa la mitad del mismo. Antes de irme, quisiera darle un agradecimiento muy especial a Astros por confiar en mí para encargarme de esta sección, y también a Nahuel por los consejos a la hora de resumir la novela y armar el guión. No se olviden que nos pueden dejar en los comentarios cualquier duda que tengan e intentaremos responderlas. Y si el video les gustó, pueden dejarnos un buen like, compartirlo para llegar a más personas y suscribirse para estar al tanto de más videos como este. Me despido y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.